Hermanos, el día de hoy traigo para ustedes una lección más histórica que doctrinal. Vamos a ver algo de doctrina, pero es más histórica. Y es que al llegar a la pregunta 22, ustedes no la tienen en sus notas, se nos dice, ¿qué es lo que debe creer el cristiano? ¿Qué debe creer? Todo lo que está prometido en el Santo Evangelio, sumariamente contenido en el credo en el símbolo apostólico, en cuyos artículos se expresa la fe universal e infalible de todos los cristianos. A ver, esta es nuestra tercera lección en el séptimo domingo. Todavía estamos en el séptimo domingo. Y hemos visto, por ejemplo, que no todas las personas que cayeron en Adán son salvas, sino solo aquellos que con verdadera fe creen en Cristo. Ya vimos qué es la verdadera fe. Y la semana pasada vimos cuál es el objeto de nuestra fe. O sea, en dónde ponemos nuestra confianza. Y establecimos que es en Jesús como el Mesías, como el Salvador, como el Cristo que derramó su sangre, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Allí está nuestra fe y en ninguna otra cosa. Bueno, nuestra fe está en lo que Dios ha prometido en el Santo Evangelio. ¿Y qué es el Santo Evangelio? ¿Qué se ha prometido en el Santo Evangelio? Dice el Catecismo que lo que debemos creer se contiene sumariamente en el símbolo apostólico, o como dice nuestro título, el symbolum apostolorum, que no es nada difícil para ustedes entender, ya entienden latín a partir de hoy. Symbolum apostolorum, el credo o el símbolo apostólico. O sea, Dios prometió aquí unas buenas noticias. ¿Dónde comenzó a prometer esto? Génesis. ¿Dónde concluyen las promesas? Apocalipsis. Bueno, dice el Catecismo que todo lo que está contenido aquí se resume en el símbolo apostólico. Este es un resumen de lo que todo cristiano debe creer. Ahora, hoy no vengo a explicar el contenido del credo de los apóstoles. Repito, hoy no vengo a explicar el contenido del credo de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso es lo que vamos a hacer en la lección 24, en la pregunta 24 a la 64. Si ustedes ya se adelantaron en el credo en el catecismo, ustedes van a ver que de la pregunta 24 en adelante, lo que hace el catecismo es preguntar el significado de cada una de estas frases y además del significado, aplica el texto, lo aplica, o sea, a ver, creo en Dios el Padre. ¿Qué significa que crees en Dios el Padre? Bueno, significa esto. ¿Y qué aplicación tiene para ti que digas que crees en Dios el Padre? Y da una explicación. Hoy no voy a hacer eso. Para eso tendremos como 40 preguntas para hacerlo. Ya esperaba este tiempo, hermanos. Ya esperaba el tiempo en donde íbamos a poder ir por el credo de los apóstoles. De hecho, a ver, ustedes recordarán que inicialmente este curso era más bien llamado catecúmenos, donde yo estaba trayendo una introducción al cristianismo. Y parte de mi propósito era en algún momento presentar el credo de los apóstoles. Y después era presentar el Padre Nuestro.
y después los 10 mandamientos. Pero me detuve de hacerlo por mi propia cuenta porque alguien ya lo hizo por nosotros, los editores del Catecismo de Heidelberg, ¿sí? Y lo hicieron mucho mejor de lo que yo podría hacerlo, porque no solo explica la enseñanza, sino la aplicación. ¿Cómo me afecta la doctrina a mí? Bueno, la explicación tiene que esperar. Mi propósito es darles una introducción histórica al credo de los apóstoles. El credo de los apóstoles para la mayoría de ustedes no es extraño, si tienen viniendo algún tiempo a la iglesia. Porque cuando llevamos un catecismo, explicamos algo del credo, lo cantamos regularmente, hoy lo cantamos, así que no es extraño. No obstante, no todos sabemos la historia de esto. Y si vamos a estudiar por 40 preguntas, por 40 preguntas, esto hemos de tener algo de noción de cómo se formó. Leamos el credo de los apóstoles juntos y comencemos nuestra lección habiendo declarado el propósito de este tiempo. Pregunta 23. ¿Qué dicen estos artículos? Respuesta, todos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, de donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, una santa iglesia cristiana católica. No se espanten, ahorita explico qué significa eso. La comunión de los santos, la remisión de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bueno, lo primero que quisiera decir es que, hermanos, aunque nosotros estamos poco familiarizados con el credo, en el tiempo de la Reforma Protestante no era así. Para los reformadores fue muy común poner el credo como una enseñanza básica de instrucción. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes leen el Catecismo Mayor de Martín Lutero, él introduce el credo de los apóstoles. Calvino, en su primera edición de la Institución a la Religión Cristiana, expone el Catecismo de los Apóstoles, si no me equivoco, la que hizo en 1536, si no me equivoco. Y otros lo explicaron de forma más detallada. Por ejemplo, Martín Bucero, ¿saben quién es Martín Bucero? Él estaba en Basel y era amigo de Calvino. De hecho, ¿se acuerdan cuando expulsan a Calvino de Ginebra? Bueno, Calvino va a Basel, en donde recibe instrucción. Y Martín Bucero, un reformado, déjenme decir esta palabra mexicana, de hueso colorado, usó el credo de los apóstoles para instruir a la iglesia. Y así otros. Por eso comenta un hombre: a pesar de su ruptura con Roma, que comenzó en el siglo XVI, todas las ramas de la Reforma Protestante, con la excepción de los anabaptistas, aceptaron el credo de los apóstoles como un resumen fiel del Evangelio. Hermanos, la Reforma Protestante no fue una ruptura con la verdadera iglesia. La Reforma Protestante fue una ruptura con una desviación de la iglesia, que es Roma. Roma se desvió del camino. Los reformadores dijeron: vamos a regresar a las raíces antiguas.
Por eso, hermanos, los reformadores insistieron en que no debíamos cortarnos de la iglesia. O sea que la reforma no es un corte con la iglesia, sino con Roma. Y eso es diferente. No es lo mismo cortar con Roma que cortar con la iglesia. ¿Sí? ¿Quién conocía el credo de los apóstoles desde hace más de 5 años? O sea, ¿quién lo conoce? Alce la mano alto. ¿Fueron católicos? ¿Sí? Bueno, de hueso colorado dijeron por ahí. Fíjense lo que tenemos hoy. Tenemos dentro de nuestra congregación personas que salieron del catolicismo y quizá van a escuchar esto también, este tipo de personas así, y que leer el credo en la iglesia y cantarlo y confesarlo les puede parecer extraño, ¿sí? Entonces esta lección va a ayudar mucho conocer la historia para que vean, hermanos, que es nuestro, el credo es nuestro. Se lo intentan apropiar, pero el credo es de la verdadera iglesia. Ahora, hay otro tipo de personas entre nosotros que no tienen ninguna idea del credo. Bueno, para ellos también va a ser de instrucción el saber lo que Dios Espíritu Santo ha hecho a través de la historia de la iglesia. Entonces, repito el día de hoy que mi propósito no es exponer el credo, sino la historia de su importancia y su relevancia para nuestros días. Su historia, su importancia, y su relevancia. Y quiero aclarar que me he valido aquí de algunos recursos importantes que son mi fuente principal, y me gusta decirlo, hermanos, para ser transparente en esto. Por ejemplo, hay un material de un hombre que se llama Kelly, que tiene un material que se llama Credos Cristianos Tempranos, donde trata por 400 páginas la historia y el desarrollo del credo. Él mismo editó un material de un tal Rufinus. ¿Alguien ha escuchado de Rufinus? Bueno, Rufinus fue amigo de Jerónimo. ¿Saben quién fue Jerónimo? El que tradujo la Biblia al latín. De ahí viene la fuente de la Vulgata. Ellos eran amigos. Después se pelearon, ¿sí? Rufinus tradujo muchas de las obras de Orígenes al latín y fue el primer predicador del occidente en hacer un comentario del credo de los apóstoles. Bueno, se recuperó ese credo y trae muchos detalles históricos. También me he valido de ese credo. Y hay otro material de un hombre que se llama Cluster, que comenta del catecismo de Heidelberg y tiene un resumen de las 400 páginas de Kelly en 30, 40 páginas. Así que han sido mis recursos principales por si alguien quiere conocer más de la historia. Bueno, vayamos al punto. ¿Cuál es la historia del credo? ¿Cómo es que todo pasó? Bueno, según Rufinus, el credo de los apóstoles fue formado por ¿quién? El credo de los apóstoles fue formado por ¿quién? Bueno, según Rufinus, fue creado por los apóstoles. Según él, cada uno escribió cierta parte momentos antes de separarse. Déjenme leerles la historia tal cual es. Dice, como estaban a punto de despedirse unos de otros, primero establecieron y acordaron una norma para su predicación futura. O sea, llegó el día de Pentecostés y dijeron, ya llegó la promesa, es tiempo de separarnos. Pero esperen, no hay que irnos todavía. Vamos a juntarnos y vamos a hacer un documento en lo que todos estamos de acuerdo respecto al Evangelio. Ok. Para que no se encontraran, para que no se encontraran al estar muy separados, dando diferentes doctrinas a las personas que invitaban a creer en Cristo.
Así que se reunieron en un lugar y estando llenos del Espíritu Santo, redactaron una breve muestra, como he dicho, de su futura predicación, cada uno haciendo la contribución que creía adecuada, y dictaminaron que se repitiera como una enseñanza estándar a los creyentes. Esa es la historia. Ahora, Rufinos no se le está inventando. Realmente había otros documentos antes que ya nos hablaban al respecto. De hecho, la tradición ya más adornada va algo así, que cada uno dijo una frase. No solo se juntaron, sino que cada uno dijo una frase. Y por ejemplo, Pedro dijo esto: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Me voy a saltar unos. Santiago dijo: subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre. Simón dijo: la remisión de pecados. Y Matías ya solo le alcanzó a decir: y la vida eterna, amén. Así que esa es la historia tradicional. Pero bien contestó un obispo de la iglesia ortodoxa. Hubo una reunión más o menos en el 1400 en donde la iglesia latina y la iglesia griega se intentaron poner de acuerdo en algunos asuntos, y ya que no llegaban a un acuerdo, todo tenía que ver con algo que les voy a platicar después, que se llama la controversia del Filóque, pero de eso trataremos después. Si no se lograban poner de acuerdo, se le ocurrió a uno en esa reunión decir: oye, ¿y por qué no usamos mejor el credo de los apóstoles para mantener la unidad? ¿Por qué no usamos mejor el credo para que este sea nuestro acuerdo? Ya no hay que meternos ahorita en el credo niceno, constantinopolitano, sino más bien vamos a tratar esto. ¿Y saben qué contestó uno de la iglesia ortodoxa? Dijo: ¿y quién es ese? ¿Y cuál es ese credo? A ver, si lo hubieran escrito los apóstoles, ¿no hubiese sido registrado en el libro de los Hechos? ¿No habría sido reconocido por la iglesia? Ese credo no es de los apóstoles. Aunque la historia es hermosa, ¿no es hermosa la historia? No obstante, tenemos que reconocer que es más una leyenda, una tierna leyenda, pero al final leyenda, ¿sí? Y lo que tenemos es que en el tiempo de la Reforma Protestante, por ejemplo, todos o la mayoría de los que lo expusieron reconocieron que no era de los apóstoles. Entonces, primer pregunta: ¿debemos usar un credo que no fue escrito por los apóstoles para instruir a la iglesia? Hermanos, ¿debemos usar este credo para instruir a la iglesia? Tengo 3 respuestas que, juntándolas todas, nos dan un claro sí. Espero que así sea de claro para las mentes de todos. En primer lugar, sí, porque el cristianismo es credalista. Hermanos, creo que esta palabra creo que hasta el momento no existe, pero para nosotros existe hoy, ¿sí? Credalista. Vamos a usarla como un método de enseñanza. ¿Por qué? A ver, hay un sinónimo de lo que quiero decir y se llama confesionalista, ¿sí? Pero no quiero usar esa palabra porque hay una diferencia entre tener un credo y una confesión. Hay diferencias entre estos. Un credo es la doctrina más básica y esencial que el cristiano debe tener. Ajá. Y una confesión es un documento eclesiástico, no es de todo el cristianismo, es de una iglesia, es un documento eclesiástico que no solo habla de los elementales, no solo habla de los distintivos elementales de la fe, sino de las cosas necesarias para el buen manejo y crecimiento de la iglesia. Esa es la diferencia. Entonces, para no confundirlos con nuestra confesión de fe, porque hoy no estoy argumentando que tenemos que tener la confesión de Londres de 1689. Hoy estoy argumentando que debemos usar el credo de los apóstoles como un método de enseñanza, como un método de resumen de nuestra fe. Y para no confundir, por eso he decidido usar la palabra credo o credalista. Somos credalistas. El cristianismo es
credalista en su misma esencia. Algunos se oponen a recibir este credo porque se oponen a recibir cualquier credo. Se oponen a cualquier credo. Son de aquellos que dicen, yo y mi Biblia, a mí no me hables de credos, de la historia o de comentarios. Y hasta alzan la Biblia muy piadosos, ¿no? Y no sé qué tipo de cara harán, así como más, menos fruncido, hermano, ¿sí? Menos de enojón. Y la Biblia, ningún credo sino la Biblia. Bueno, he hablado de que esto es una actitud hipócrita, porque en el momento que hacen eso, están confesando un credo, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde dice la Biblia no credo, no credo sino la Biblia? No hay ningún versículo, entonces es tu credo. Entonces es tu eslogan. Tú lo inventaste o alguien te lo dio y ahora lo proclamas, ahora es tu credo. Bueno, eso es hipócrita y lo he tratado en otros puntos, así que no me puedo detener hoy en eso. Lo que ellos ignoran es que el cristianismo en su misma esencia es una religión de confesión, es una religión de la confesión de los esenciales. Hermanos, quitémonos el pensamiento del alemán liberal llamado Baumgartner, cuando él decía que el cristianismo primitivo, así el puro cristianismo, era sin confesiones, sin doctrinas rígidas, nada de la Trinidad, nada de la cristología, nada de credos y confesiones. No, el cristianismo auténtico era espontáneo, libre, fluía del Espíritu Santo. Y saben, hermanos, que hoy en día el movimiento del liberalismo y muchas iglesias evangélicas se han comido esta historia. Y ellos dicen que no se necesita ser específicos en la doctrina, no se necesitan credos y confesiones. De hecho, fue a este movimiento que un hombre llamado Gresham Machen se opuso. Ya que él dijo, no puedes tener un cristianismo sin credos y sin doctrina. A ver, déjenme demostrar esto breve, no nos vamos a tardar, porque tenemos que continuar en nuestros siguientes puntos. Pero, a ver, hermanos, ¿qué es la cruz de Cristo sin la doctrina? A ver, ¿alguien murió? ¿Alguien nació en Jerusalén? ¿Murió? ¿Qué es de la cruz sin doctrina? Hermanos, la cruz tiene valor por aquel que murió allí, porque es verdadero Dios y verdadero hombre, porque es justo, porque Él nos sustituyó, porque Él hizo propiciación. Hermanos, sin doctrina, no hay base en la Escritura. Incluso, porque los liberales no les gustan las cartas de Pablo, ¿saben que no les gustan? Porque dicen que son muy doctrinales y eso tuvo que ser un tiempo en donde ya el cristianismo se estaba pervirtiendo. No, lo puro es el evangelio, hermanos, pero no hay evangelio, según Mateo, sin doctrina profunda en cuanto a la divinidad de Cristo, la sustitución de Cristo, su muerte propiciatoria, su verdadera humanidad, etcétera. Pero no solo el cristianismo necesita doctrina, o es esencialmente doctrinal, hermanos. Me acuerdo de una frase, se me viene la frase del doctor Martin Lloyd Jones, que una vez alguien le dijo, mira, tú y yo tenemos diferencias, pero vamos a dejar la doctrina a un lado y vamos a trabajar juntos en el ministerio. ¿Saben qué les dijo Lloyd Jones? Dijo, mira, lo que me estás ofreciendo es como decir esto, vamos a jugar una partida de básquet, pero no traigas el balón. No es posible. Hermanos, incluso el evangelismo más sencillo en las calles es doctrinal. Es doctrina. El cristianismo es doctrina, pero no solo el cristianismo es doctrinal, es también credalista. ¿Qué quiero decir porque el cristianismo es credalista? Que en su esencia, el cristianismo sintetiza doctrina y la expone de forma oral. El cristianismo sintetiza doctrina y la expone de forma oral. O sea, ¿qué quiero decir por sintetiza? Resume doctrina. Y lo he hecho esto varias veces.
Cuando nos preguntan el Evangelio, no comenzamos con, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, hasta Apocalipsis. No, lo que hacemos es sintetizamos, ¿no es cierto? Resumimos. Hermanos, el cristianismo es una doctrina que resume y profesa. Miren, vamos a demostrar esto. 1. Israel. La religión pura de Israel, o sea, la del tiempo de Moisés, no resumió la doctrina cuando dijo: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermanos, ¿es todo lo que enseña la Biblia? El judío lo tenía eso diario. Saben que lo repetían, y un judío, el que decían que era el que moría con la mayor bendición, era que sus últimas palabras eran Shema Israel, oye, oh Israel. ¿Es todo lo que enseña el Antiguo Testamento? No, pero es la esencia, ¿verdad? Es la esencia, hermanos, lo que hemos visto por no sé cuántas breves meditaciones desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números y ahora en Deuteronomio. Es eso: oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ese es el propósito, entender que solo hay un verdadero Dios, y que este Dios debe ser honrado, amado y obedecido. Hermanos, el judaísmo más puro resumía doctrina y la confesaba. Ahora pasemos al cristianismo en el tiempo de los apóstoles. Jesús le pregunta a Pedro: ¿y quién dices tú que soy yo? ¿Qué empieza a decir? Empieza a decir, bueno, tú eres la simiente prometida, porque mira, abre tu Biblia en Génesis 3:15. ¿Sí? Empieza así. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, en esas resumidas palabras se implica muchas cosas de quién es Jesús. Se implican muchas cosas. Él es el prometido, tú eres el de Isaías, tú eres el de Génesis 3, tú eres aquel que Dios ha prometido. De esta forma se resume la doctrina y se confiesa. Ahora, hay un versículo en las Escrituras que dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entonces ahí van unos efectivos evangelistas, ¿sí? Efectivos, vieron las comillas, ¿verdad? Y llevando a la gente a decir, mira, confiesa que Jesús es el Señor. Pero ¿qué significa? Tú confiesa que es el Señor, luego te explico. No, pues Jesús es el Señor, eres salvo. ¿Lo crees ahora créelo en tu corazón? Hermanos, eso es sumamente ilógico. Cuando Pablo dice que si alguno confiesa con su boca que Jesús es el Señor, está implicando doctrina. Jesús es el Señor, es un resumen. ¿Qué implica esto? Que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él resucitó, que no hay otro. Él es Jehová, el que redime y el que salva. Aquí tenemos un resumen de la doctrina. Ahora abran sus Biblias en 1 Corintios 15. Yo sé que voy muy rápido, pero es que el tiempo nos come. 1 Corintios 15. Uno al 4. Este es lo que parece más un credo temprano. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Hermanos, ¿esto fue todo lo que Pablo predicó en Corinto? Él estuvo ahí varios meses ministrando a estos hombres. Pero dice, en esto se resume los que yo les enseñé. Ese es el resumen, hermanos.
Un credo es un resumen de doctrina expresado de forma oral. ¿Sí? Una sintetización de la doctrina. Así que espero que esté claro que no debemos tener temor a usar, recitar, cantar el credo y usarlo como un método de enseñanza, porque nosotros somos los credos y la Biblia. Espero que esté claro que el cristiano es credalista. El cristiano confiesa la fe de forma sintetizada. Ahora, ya vimos que el cristiano usa credos, pero de que usemos credos a que tenemos que usar el credo de los apóstoles, hay todavía un paso de argumentación, ¿sí? No es lo mismo argumentar que debemos usar credos y argumentar a que debemos usar el credo de los apóstoles. Así que vayamos a nuestro siguiente punto. ¿Por qué usar el credo de los apóstoles? Bueno, prácticamente hablando nosotros, porque estamos en el catecismo y el catecismo lo expone, pero vayamos más profundamente que eso. Porque es apostólico. Porque es apostólico. Alguien va a decir, a ver, eso no es apostólico. ¿Qué es lo que nos estás diciendo? Sí, eso no es. Bueno, hermanos, en un sentido el credo no es apostólico. ¿Sí? En un sentido el credo no es apostólico, no fue creado por los apóstoles. Este fue creado por la iglesia temprana como una forma de resumir la verdad, como dar una herramienta a la iglesia, como proveer una instrucción a la iglesia. Entonces, no es apostólico en que los apóstoles lo crearon, sin embargo, sí posee la doctrina de los apóstoles. Hermanos, cuando leemos el credo podemos citar sin fin de citas bíblicas. Por ejemplo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hay varias citas, Génesis 1, Hebreos 11, 1 Corintios 8. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, apareció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, y podemos citar todos los evangelios para esto. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, donde vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Apocalipsis, 1 Corintios 15, Romanos 1, Salmo 110. Creo en el Espíritu Santo, en una santa iglesia cristiana católica, la comunión de los santos, remisión de los pecados, resurrección del cuerpo y vida eterna. Hermanos, de todos estos hay sin fin de citas ahora. Por eso digo que el credo es apostólico. Pero yo sé que mientras leí esto, hubo dos frases que alguien dijo, oye, ¿esto es apostólico? ¿Cuáles son estas dos frases? Una, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. No sé si los que vienen de la tradición romana tienen una enseñanza de esto. A veces la usan como si Cristo fue a predicar una segunda oportunidad. Bueno, hay otras interpretaciones, pero muy malas, como si Cristo fue a terminar de sufrir al infierno. Herejía, Cristo satisfizo la ira de Dios en la cruz. Bueno, aunque hay esas herejías, hay una forma correcta y ortodoxa de interpretar el texto. Bueno, les tengo que decir que buenos hombres han propuesto al menos tres formas. Es que esto es una parte difícil del credo, ¿sí? Por ejemplo, algunos han argumentado que el credo significa que Cristo en realidad murió, o sea, como si fuera una forma poética de decir, descendió a los infiernos, es como en la cruz murió. O también que significa que en la cruz sufrió nuestro infierno. Esas son dos formas, varios reformadores las proponen. Hay otras formas que también proponen varios reformadores, por ejemplo, que se refiere a cuando Cristo tomó la cautividad y la llevó a los cielos. ¿Cuál de estas? El catecismo tiene una postura, ¿sí? El catecismo tiene una postura. Si no me equivoco, quiere decir el catecismo que me puedo equivocar, pero según argumenta el catecismo, que significa que Jesús fue a la tumba, ¿sí? Que fue sepultado. Si no es esa, es que en la cruz sufrió el infierno, pero creo que es la primera.
Bueno, cuando lleguemos a la pregunta, si no me equivoco, es creo que aquí la tengo apuntada. No la tengo apuntada. Creo que es la 64 quizá, no me acuerdo, o 44. Cuando lleguemos a esa pregunta voy a exponer mi postura. Ahora no es, porque hoy no estoy exponiendo el credo, ¿verdad? Difiero un poco del catecismo, de la postura del catecismo, pero voy a exponer por qué. En 1 hora o 2 lecciones lo haremos, ahorita no es tiempo. Hay otra frase que lo que quiero decir con esto es, hermanos, aunque a nuestros oídos parezca extraño, eso no significa que sea algo raro. El problema somos nosotros, no el credo. Déjenme contarles una historia brevemente. Se cuenta que una vez un monje se acercó con su abot. ¿Cómo se llama el abot? Su padre, ¿no? Su confesor, no sé cómo se llama. Y dice, tengo un problema para confesar el credo. Es que hay algunas frases, creo que era el credo niceno, dice, que hay algunas frases que como que no me quedan claras y no las puedo confesar. Y él le recomienda, ve y recítalo otra vez, completo, sin problemas. Y vuelve a venir, es que ya le dije que me cuesta, ve y recítalo otra vez, no tengas problemas. Y vuelve a venir, ¿y qué creen que le dice? Ve, recítalo otra vez y no tengas problemas. Y viene otra vez y dice, a ver, es que usted no me está entendiendo. Si le estoy diciendo que no hay frases con las que no me siento bien. Y miren lo que contestó ese hombre, dice, es que tú estás confesando lo que la iglesia cree, no lo que tú crees. Cuando cantas esto, hermanos, no solo estamos cantando lo que nosotros creemos, espero que lo podamos entender todos para que podamos confesarlo y creerlo todos. Pero lo que estamos haciendo es confesar lo que la iglesia ha creído por 2000 años. Si nos causa problema, no son los 2000 años de la iglesia. Hermanos, es la contaminación de nuestros días. Pero bueno, hay otra frase que puede causarnos problemas y es, creo en una iglesia católica. ¿A quién le causa todavía problemas esta frase? ¿No se atreven? Ya uno. ¿Alguien más se va a atrever a...? A todos nos ha causado problemas. Pero ya se ha enseñado que católica aquí no quiere decir romana. Hermanos, la iglesia romana ni existía en este tiempo. Aunque los romanos quieran decir en nuestros días, no existía. La iglesia romana como tal es un desarrollo que se da principalmente a las últimas instancias de la era patrística, más o menos los 700, donde empieza a agarrar más forma. Pero para este tiempo no se refiere a la iglesia romana. ¿A qué se refiere? Católica quiere decir universal, o sea, creo en la iglesia universal. Vamos a llegar a su debido tiempo. ¿Por qué es importante confesar esto en el credo? Porque había algo que se llamaba gnosticismo. El gnosticismo eran unos que decían, nosotros somos los elegidos y solo hay salvación para los iluminados. Y somos unos cuantos. No, el credo dice, no, la salvación, la sangre de Cristo es para toda la iglesia. O sea, abarca desde este punto hasta el último punto y lo llena todo la salvación de Cristo. Por eso la iglesia es universal, no es de unos cuantos, no es de una sectita, no es de 10 que son los elegidos, no, es universal la salvación. Pero bueno, vamos a llegar ahí en ese tiempo. Lo que quiero decir entonces cuando digo que el credo de los apóstoles es apostólico, es lo que Martín Bucero dijo en tiene un libro que se llama Decades, que acaban de reimprimir muy favorablemente para nosotros, y son sermones teológicos de este hombre. Y él dice esto sobre el credo, dice, sea obra de los propios apóstoles o no, o que lo hayan escrito los discípulos de los apóstoles, no obstante, esto sí es bien conocido, que la misma doctrina de los apóstoles está contenida y enseñada de forma pura en ellos. Eso lo dijo uno de los reformadores de la talla de Calvino, Lutero, Mártir Vermigli, Caspar Olivianos, entre otros. O sea, son hombres que amaban la reforma y aborrecían las desviaciones de Roma. Pero eso es lo que se quiere decir. El credo es doctrinal. El credo es bíblico, hermanos.
La razón para recibir o rechazar un credo es si es doctrinal o no. ¿Por qué podemos usar el credo de los apóstoles como una enseñanza de instrucción? Porque, hermanos, el cristianismo es credalista y el credo de los apóstoles es bíblico apostólico. No sé cuántos pueden tener dudas de decir, yo quiero que se compruebe eso. Bueno, esperen y vamos a llegar a su debido tiempo. Ahora, lo debemos usar, y este es mi último punto y con esto nos perfilamos hacia el final. ¿Lo debemos recibir? Ok, sí somos credalistas y está el credo de los apóstoles y es bíblico y es apostólico, pero ¿lo debemos usar? ¿Es necesario? Mi argumento es que sí. ¿Por qué? Tres razones. Uno, debemos aprender a no rechazar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Hay algunos predicadores que aman la novedad. La razón por la que leen la Biblia es para encontrar algo novedoso, algo nuevo. Pero bien dijo alguien, si es nuevo, ten dudas que sea bíblico. Si es antiguo, es más probable que sea verdadero. Hermanos, Dios ha usado pastores maestros a lo largo de la historia de la iglesia para edificarla. ¿Quiénes somos nosotros para menospreciar la obra del Espíritu en donde ha usado hombres para defender la fe? Si ya usó hombres para defender los esenciales de la fe, ¿por qué, hermanos, hemos de menospreciarlos? A ver, el pastor que le gusta ser novedoso y que no, yo no creo, solo lo que me venga a la mente, cualquier miembro le podría decir, a ver, yo sí te tengo que escuchar a ti, porque tus palabras no es que me leas la Biblia, es que tú predicas lo que entiendes, ¿verdad? Tú predicas lo que entiendes y yo te tengo que escuchar, pero tú no tienes que escuchar a lo que otros han entendido de la Biblia. O sea, yo sí debo, pero tú no. Hermanos, ¿no es eso orgullo? ¿No es eso jactancia? ¿No es eso creernos suficientes en nosotros mismos? Hermanos, Dios ha provisto hombres que nos sobrepasarán en entendimiento, en gracia, en piedad, en lucidez, en muchas maneras. ¿Por qué no aprovecharnos de lo que Dios Espíritu Santo ya usó? Hermanos, no hay credo más sucinto y fácil de recitar que el de los apóstoles, que contiene tanta doctrina que si lo memorizamos, hermanos, vamos a tener una gran defensa del Evangelio. Después, hermanos, vendrá el credo en algunas otras lecciones, el credo niceno. Oh, cuánto trabajo, hermanos. Yo creo que más de 400 años de reflexión allí. No, exagero, 300. Sí, supongamos que de la muerte del Señor en adelante, unos 300 años de reflexión teológica, de trabajo, de luchas, de sufrimiento, de oración, para darnos un credo tan resumido. Y después en el 481 el credo de Calcedonia, para decirnos el misterio de la persona de Cristo, la relación entre su humanidad y su divinidad. Y, hermanos, son hombres y no es uno. O sea, esos credos representan cientos de hombres poniendo su intelecto, poniendo su piedad, poniendo su vida. ¿Por qué no nos hemos aprovechar de eso? Más bien, como dice G.I. Packer, la tradición es el fruto de la enseñanza del Espíritu desde los tiempos en que el pueblo de Dios ha buscado entendimiento de las Escrituras. No es infalible. Los credos no son infalibles, los concilios no son infalibles, pero tampoco es despreciable y tampoco nos perjudica. Más bien, nos perjudicamos si la ignoramos. Ignora la tradición. Anda, ignora lo que Dios ha hecho a través de 2000 años. Y te aseguro que estás creyendo en 4 o 5 herejías. Si no, pregúntenlo a los modalistas, a los unicitarios y demás. Esto es interesante. Los que más se jactan de
solo yo y la Biblia son los más herejes, hermanos. Y lo digo con cariño. No sé si eso se puede decir con cariño, pero es verdad. Saben que en un documento de la Atalaya, ¿saben qué es la Atalaya, no? Este libro de los testigos. Dice que ellos se comprometen a no predicar la Biblia, sino solo la Biblia. Y uno le dice, estos son mis hermanos de no credo, sino la Biblia. Sí, son los más herejes en negar la divinidad de Cristo. Cuidado con estos que parecen muy piadosos de no credo, sino la Biblia. ¿Es relevante? Porque el Espíritu Santo lo ha usado. No debemos menospreciarlo. 2, es relevante para nosotros porque la doctrina que enseña todavía, hermanos, todavía es verdad. No me acuerdo con quién hablaba. No sé si fue aquí o en otro lugar. No sé si era mi mente y yo solos. A veces en la soledad uno se empieza a quedar un poco... pero bueno, si alguien sabe con quién fue, me dice. Me decía que tenía que estar leyendo libros modernos sobre su materia, porque su materia se iba renovando. Sin embargo, el teólogo o el pastor puede consultar los libros de el 200 después de Cristo, porque la doctrina que ahí se enseñó sigue siendo tan sólida como para hoy en día. Por eso es que los pastores necesitan grandes librerías, porque no es que necesitan lo más desarrollado de la ciencia. Hermanos, de hecho, lo más desarrollado de doctrina no es lo mejor en nuestros días, ¿saben? Hay varias cosas, hay que regresar a los antiguos. Por eso la iglesia de la Reforma no por nada fue ad fontes, a las fuentes. Vayamos a las fuentes, porque si queremos ser puro, regresemos a las sendas antiguas. Por eso es relevante, porque la doctrina todavía es relevante. Y en tercer lugar, porque es práctico. Hermanos, debemos usar el credo, porque somos credalistas, porque el credo es apostólico y porque el credo es todavía relevante para nuestros tiempos. Es la enseñanza que los padres nos han dado por medio del Espíritu Santo, o sea, los padres de la iglesia. No me refiero a padres de la iglesia romana, hermanos, me refiero... Tengo que definir ahora, ¿verdad? Los padres de la iglesia es un título técnico que se da en la materia de la historia de la iglesia para referirse a los hombres que vivieron del año más o menos 80 después de Cristo hasta depende del autor, pero más o menos 600 o 700 o algunos el 400, depende qué autor. Pero esos son los padres de la iglesia. Bueno, el credo de los apóstoles es aquel credo que nos dio el Espíritu Santo a través de los padres de la iglesia para instruirnos en los básicos. 2, porque la doctrina es relevante. 3, porque es práctico, hermanos. Es práctico. Debemos retener el credo porque sus propósitos todavía son relevantes para nuestros días. Hermanos, el credo fue creado con propósitos muy particulares. Lo interesante es que la razón por la que fue creado todavía es importante para nuestros días. Déjenme darles algunas razones. Bueno, el credo fue formado para establecer la doctrina. Para establecer la doctrina. Un credo tiene ese propósito, presentar la fe claramente. El credo es una clara presentación de lo que la iglesia cree al mundo, y no solo al mundo, sino a la iglesia misma. Representa los fundamentales. Ciertamente esto no es todo lo que debemos creer. El credo no es todo lo que debemos creer. Pero es lo menos que debemos creer. Lo menos. Hermanos, el credo sirve para resumir doctrina de forma concisa. Todavía necesitamos eso. Hermanos, así eran preparados los primeros cristianos. Y esto nos lleva a la segunda razón por la que todavía es útil, práctico para nuestros días.
porque se instruye a los cristianos en la verdad. No solo es un credo que resume claramente la fe, sino que instruye al cristiano en la verdad. Los credos a lo largo de la historia han tenido el propósito de beneficiar a la iglesia. Por ejemplo, Ursinio, ¿sí se acuerdan de quién es Ursinio, verdad? Ursinio fue el coautor o uno de los autores principales del catecismo, ¿cierto? Bueno, cuando él tiene un comentario del catecismo y él dice que estos eran los 4 propósitos del credo que todavía son relevantes para nuestros días. 1, el propósito era que todos los jóvenes, así como los mayores de edad, pudieran ser capaces de recordar los puntos principales de doctrina cristiana, así resumidos y expresados brevemente. El credo era para que de una forma fácil supiéramos lo que la Biblia enseña respecto a la promesa del Evangelio. Todos, desde el más joven hasta el mayor. 2, que todos pudieran constantemente tener ante sus ojos la confesión y el consuelo de su fe, sabiendo cuál era la doctrina por la que estaban llamados a sufrir persecución. A ver, hermanos, ellos no tenían Biblias. Los cristianos tempranos no tenían Biblias. ¿Cómo ponerles delante de sus ojos lo que la Biblia enseña para que cuando estén en dificultades puedan recordarlo? Una cosa es memorizar grandes porciones de la Biblia, algo que procuraban con mucho deseo. De hecho, se nos dice en una de las partes del escrito de Justino Mártir que en la congregación se procuraba leer la Biblia tanto como se pudiera, para memorizarla, para recibirla. Pero otra forma era por medio del credo. Hermano, ¿quieres saber lo que la Biblia enseña? Ten esto. Y en el día de la prueba recuerda que crees en Dios Padre Todopoderoso. Y en el día de la prueba recuerda que Jesucristo se encarnó por medio de la Virgen María, que fue crucificado, muerto y sepultado, pero que resucitó, hermano. De esta forma ellos tenían la promesa del Evangelio en su mente de forma resumida. 3, que los fieles pudieran tener una insignia o señal, por lo cual pudieran entonces y en tiempos futuros ser distinguidos de los incrédulos y los herejes que corrompen astutamente los escritos de los profetas y apóstoles. Símbolo o symbolum, como lo tenemos en nuestro título, quiere decir insignia. ¿Cuál era el propósito? Bueno, se dice que en la antigüedad, para distinguir a los soldados del mismo equipo, no había maquilas como para darles las mismas ropas en todos los distritos. Entonces tenían insignias. Y cuando se cruzaban, imagínense que se cruzan 2 hombres fuertes con una espada muy filosa y se ven uno al otro y se está acercando y empiezan a sacar la espada y de repente sacan los 2 la insignia. Si es semejante, dice, eres de mi equipo, ¿sí? Si no, pues se dan allí. Pero esa es la idea, un credo que nos reconozca a todos. Hermanos, en este tiempo, cuando el Evangelio iba a empezar a correr, era importante tener un resumen, un símbolo, una insignia que pueda discernir quiénes son los verdaderos cristianos. 4, para que exista alguna regla perpetua, breve y sencilla y fácilmente comprensible para todos, según la cual se pudiera juzgar toda doctrina e interpretación de las Escrituras. Hermanos, esto último es fascinante. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo voy a definir y después lo voy a explicar con la historia breve de Ireneo. Sopórtenme un poquito más, aguántenme un poco más el sueño y el cansancio. Lo que quiere decir es que cuando tenemos el credo de los apóstoles, tenemos una herramienta para discernir la doctrina. ¿Qué pasa si viene un predicador ambulante y está diciendo cosas? Bueno, voy a comprobar si lo que dice es en conformidad al credo. Ahora, cuando el tiempo avanza y ya todos tenemos Biblias, es una herramienta de interpretación, porque sé que este es el resumen del Evangelio, que creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, eso es lo que voy a estar encontrando en las Escrituras, esta enseñanza a través de todas ellas. Así que es una clara regla de interpretación, más en los tiempos de los gnósticos. Pero bueno, vayamos de la definición a algo que despierta siempre nuestra mente y son las historias. ¿No es cierto?
Por alguna razón las historias despiertan nuestra mente. Ireneo. Voy a hablar de él con más claridad en nuestro curso de historia de la iglesia. Pero de forma breve podemos decir que Ireneo nació en el año 130. Su maestro fue Policarpo. ¿Saben quién es Policarpo? Un discípulo de Juan el apóstol. Ireneo escribió un pequeño tratado. De hecho, si lo pueden conseguir y leer, es muy bueno, es sencillo, no sé si pasa de 100 páginas. Este se llama la demostración apostólica. La demostración apostólica. El propósito de este tratado era escribir sobre los esenciales de la fe a un discípulo suyo para que cuando escuchara a los herejes de los gnósticos no se desviara, no se burlen del nombre del amigo, del discípulo, porque se llamaba Marciano, pero así hay varios nombres en el antiguo, en el tiempo de la iglesia. Luego les digo cómo se llamaba un diácono, pero luego les digo. Y de esta forma él dice: quiero transmitirles una verdad que les ayude a discernir, que la puedan tener fácil en su mente, que resuma la doctrina y que les ayude a que no los desvíen. Bueno, den vuelta atrás a su página. Den vuelta atrás a su página. Este es un fragmento de lo que dice. Por ejemplo, lean conmigo el más largo, el primero que tienen en sus hojas. Dice: he aquí la regla de nuestra fe. Canon aletheia, la regla de nuestra fe. Canon, ¿les suena? El canon de las escrituras es una regla. O sea, por lo que se debe medir si lo que escucho es verdadero o no. El fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo de nuestra fe. El segundo es el Verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo nuestro Señor, que se ha aparecido a los profetas según el designio de su profecía y según la economía dispuesta por el Padre. Por medio de él ha sido creado el universo. Además, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, visible y tangible, para destruir, eso de visible y tangible es contra los gnósticos, para destruir la muerte, para manifestar la vida y restablecer la comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo, el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado y los padres han sido instruidos en lo que concierne a Dios, y los justos han sido guiados por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido derramado de modo nuevo sobre la humanidad por toda la tierra, renovando al hombre para Dios. Ahora, aclaro, la regla de fe no es lo mismo que el credo de los apóstoles, pero son muy parecidos y se complementaron. Pero vean esto, esta regla de fe, y en nuestros casos el credo de los apóstoles, serviría para discernir si lo que nos dicen es verdadero. Así que esta es la tercera razón. No solo resume la doctrina, no solo nos ayuda a discernirla, sino ayuda también a defender el cristianismo de la falsedad. Ok, concluyamos. Concluyamos terminando con la historia. Bueno, si no salió de los apóstoles, ¿de dónde salió? ¿Cómo llegó hasta el credo que ahora tenemos? Como he dicho, el credo de los apóstoles no es la regla de fe, pero se forjaron muy cercamente. Aquí va. El credo de los apóstoles, dice un autor, eventualmente surgió a partir de este complejo proceso como uno de los credos declaratorios ampliamente utilizados.
a través de la regla de fe de Ireneo, también Tertuliano tiene una, también Orígenes tiene una, y entre otros hay como 6 reglas de fe. Esto empezó a servir como una forma de instrucción. Y los catecúmenos, o sea, los que estaban siendo preparados para el bautizo, empezaban a recibir instrucción moral, empezaban a pasar un proceso y llegaban un momento, hermanos, en donde se les exponía el credo a los que parecían dignos de eso, porque algunos que no vivían conforme a eso los echaban, pero a los demás los enseñaba. En el día de su bautizo les hacían 3 preguntas. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso? Creo, que en latín es credo. Credo. ¿Crees en Jesucristo como el único Hijo, nuestro Salvador? Creo. ¿Crees en el Espíritu Santo? Creo. Y la mezcla de la regla de fe, la preparación bautismal y el bautizo, trajo como resultado, hermanos, una confesión sólida, repetible y estable, que es el credo de los apóstoles. Ahora, ¿en dónde encontramos por primera vez el credo de los apóstoles? En el siglo VIII. Eso es, o sea, el texto original más antiguo es el siglo VIII. Pero eso no quiere decir que el credo de los apóstoles nació ahí. Hay un credo, den vuelta a su hoja nuevamente. Se llama el credo romano. Según la investigación de Kelly, nació a finales del segundo siglo, o sea, entre el 180 y 200. Y dice así: creo en Dios Todopoderoso y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació del Espíritu Santo y la Virgen María, quien fue crucificado bajo Poncio Pilato y fue sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. ¿Quién subió al cielo y está sentado? Está en forma de pregunta porque la idea es que se repetía en el bautizo. ¿De dónde le viene a juzgar a los vivos y a los muertos? Y el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la remisión de pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Hermanos, esto es casi igual a nuestro credo de los apóstoles o Symbolum Apostolorum. Y por eso argumentamos que la tradición más antigua de nuestro credo está en los finales del siglo II. ¿Por qué debemos usar el credo de los apóstoles para cantarlo, recitarlo, memorizarlo y usarlo como instrumentos de instrucción? Porque el cristianismo es credalista, porque el credo de los apóstoles es apostólico, y porque el credo de los apóstoles es práctico, relevante, utilizable para nuestros días.